bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los grandes misterios de la Tierra Media para descubrir la verdadera historia de sus adversarios humanos más enigmáticos, los ejércitos de Rún. A ver, seguramente quien haya visto las películas de El Señor de los Anillos cree saber perfectamente quiénes son los orientales, ¿verdad? Pues ojo, porque hay una confusión muy extendida sobre su verdadera identidad. Así que vamos a empezar por ahí. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y aclarar de una vez por todas este caso de identidad equivocada. Fijaos en esto. Esos guerreros vestidos de escarlata que vemos en las pelis, pues no son los orientales, son Haradrim, del sur. Y no es una opinión. Hay pistas clarísimas. Primero, el estandarte. Esa serpiente negra es el emblema de un jefe Haradrim. Y segundo, y esto es de pura geografía, atacan la Puerta Negra desde el sur, no desde el este. Los orientales, bueno, su propio nombre lo dice, ¿no? Vendrían del este. Vale, si los de las películas no eran los orientales, la pregunta es obvia. ¿Quiénes demonios eran los verdaderos orientales? ¿Y de dónde salían? Pues bien, su tierra natal es Rún, un nombre que en la lengua de los elfos, en Sindarin, significa simplemente este. Y ya el nombre nos da una pista. Estamos hablando de una región inmensa, casi un continente, envuelta en el misterio justo en los límites de los mapas conocidos. Y aquí hay que tener cuidado. Por internet circulan mapas súper detallados de Rún, pero la inmensa mayoría son especulaciones de fans. La realidad es que el propio Tolkien quiso que esa zona permaneciera en la penumbra, apenas cartografiada, un gran misterio por diseño. Pero que sea un misterio no significa que no sepamos nada. Y lo que sabemos es increíble. Porque esa región, en el lejano oeste, es nada menos que la cuna de la vida. Allí, en un lugar llamado Hildorien, nacieron los primeros hombres. Y muy cerca, junto al lago de Cuivienen, despertaron los elfos. E incluso se cree que por allí andan varios de los clanes perdidos de los enanos. Casi nada. Pero claro, si esta tierra fue la cuna de todo, ¿qué salió mal? ¿Cómo sus gentes acabaron luchando para el mal? Pues, por desgracia, su historia es una tragedia en dos actos. Una doble caída en la oscuridad. Todo empezó en la Primera Edad. Morgoth, el primer señor oscuro, el maestro de Sauron, envió a sus espías y susurró mentiras en los oídos de los primeros hombres, envenenando sus corazones. Así nacieron los hombres de la oscuridad. Y milenios después, la historia se repitió. Sauron, su heredero, volvió a esas mismas tribus y se erigió no solo como su rey, sino como su dios. Y ellos, claro, le siguieron a la guerra. Y de entre todas estas tribus sometidas surgió un líder, un caudillo oriental cuyo poder y maldad destacaron por encima de todos los demás, un hombre que sembraría el terror. Efectivamente, Khamûl el Oriental. Sauron vio su potencial y le entregó uno de los 9 anillos de poder para hombres. El resultado, se convirtió en un espectro del anillo, en un Nazgûl. De hecho, era el segundo al mando, solo por detrás del rey brujo. Y con él, el destino de todo su pueblo quedó sellado, encadenado para siempre a la voluntad de Sauron. Con un Nazgûl como líder y un dios oscuro al que adorar, era inevitable lo que iba a pasar. Se abrió un frente de guerra que duraría siglos, un conflicto sin tregua entre el este y el oeste. Y el principal objetivo fue, cómo no, Gondor. Los ataques empezaron ya en el año 490 de la Tercera Edad. Hubo victorias, como la del rey Romendácil I, que se ganó el apodo de Vencedor del Este, pero también derrotas terribles. El propio Romendácil fue el primer rey de Gondor en morir en combate, en una nueva oleada. Su hijo Turumbar vengó su muerte, sí, y logró llevar las fronteras de Gondor hasta el mismísimo Mar de Rún, pero la herida ya estaba abierta. Tras un tiempo de relativa paz, el Este volvió a moverse, pero esta vez la amenaza era diferente, más organizada, más letal. Eran una confederación de pueblos conocida como los Aurigas, los Wain Riders, y su seña de identidad eran sus temibles carros de guerra. Y su llegada fue devastadora. En su primer ataque, en el 1856, mataron al rey Narmacil II. Y no es casualidad que justo entonces los Nazgûl volvieran a entrar en Mordor. Gondor consiguió una gran victoria años después, con el rey Kalimechtar. Pero la guerra definitiva llegó en el 1944, un ataque a dos frentes coordinado con los Haradrim que casi acaba con Gondor, pero que milagrosamente terminó con la aniquilación total de los Aurigas en la batalla del campamento. Pero el estir es inagotable. Tras los Aurigas llegó otro pueblo, los Valchoth, y estos estuvieron a puntísimo, de destruir Gondor del todo. Fueron derrotados in extremis por un tal Eorl el Joven y sus jinetes del norte. Y como recompensa por salvar el reino, a Eorl se le concedieron las tierras de Calenardon. El resultado, el nacimiento del reino de Rohan. Así que, fijaos, Rohan existe en parte gracias a la amenaza constante de los orientales. Aquí hay algo que no cuadra.
Sabemos que Rhûn es un territorio inmenso, con incontables tribus y pueblos. Entonces, durante la Guerra del Anillo, ¿por qué no vemos una marea humana, un ejército interminable de orientales arrasando con todo? ¿Qué los estaba frenando? Bueno, pues la respuesta es uno de los mayores y más fascinantes secretos de la obra de Tolkien. La respuesta tiene nombre de color: los magos azules. 2 de los 5 Istaris, de los 5 magos que llegaron a la Tierra Media y que, a diferencia de Gandalf, Saruman o Radagast, se adentraron en las profundidades de Rhûn, y nunca más se supo de ellos en el oeste. Su misión era un secreto, pero Tolkien dejó claro lo que hicieron. Se dedicaron a sabotear los planes de Sauron desde dentro, a sembrar la discordia, a fomentar rebeliones. Impidieron que Sauron pudiera unificar a todas las tribus bajo su estandarte. Y esto es importantísimo. Sin ese trabajo de siglos, esa guerra en la sombra que libraron los magos azules, la historia habría sido muy diferente. El oeste simplemente habría sido aplastado por la superioridad numérica. No habrían tenido ninguna oportunidad. Y no es una teoría, es que el propio Tolkien lo escribió negro sobre blanco. Dijo que si Sauron hubiera podido contar con todas las tropas del este y del sur durante la Guerra del Anillo, la victoria de las fuerzas del mal habría sido inevitable. El oeste habría caído sin duda alguna. Lo que nos lleva a una última reflexión, una idea que, la verdad, da un poco de vértigo. Solo hay que pensar por un momento en todo lo que pendió de un hilo, de una misión secreta de la que casi nadie supo nada. ¿Qué habría pasado si esos 2 magos hubieran fracasado?